Saludos apreciados amigos y hermanos. ¿Qué tal? Bienvenidos a tu canal, tu espacio juvenil, en estos 15 minutos de sabiduría. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sean bienvenidos al repaso de la lección número 4, la cual lleva por título El costo del descanso. Compartimos con ustedes este repaso Nelson de la Cruz y Odel Satishmekruk. Vamos a tener una oración. Dios bendito, gracias por la lección de hoy. Te pedimos que tu palabra no vuelva a ti vacía y sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De inmediato, queridos amigos y hermanos, queremos compartir con cada uno de ustedes el texto de memoria de la lección de esta semana, que lo encontramos en el Salmo 51:10. La palabra de Dios allí nos dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es la petición de David y debe ser la petición de cada uno de nosotros. Amén. Hoy día, Nelson, la mayoría de las personas procura un espacio de descanso, de silencio y de quietud. Algunas personas incluso pagan mucho dinero para obtener este beneficio. Sin embargo, es un beneficio efímero. Solamente aquellas personas que tras haber experimentado el pecado, el agotamiento físico, el agotamiento mental y espiritual, buscan en Jesús ese descanso, lo encontrarán. Amén. Porque solamente Cristo puede dar descanso pleno a nuestro ser y a nuestra alma. Amén. El rey David, un hombre fascinante, es el que escribe el Salmo 51. Es un salmo impresionante, es mi salmo preferido. Se encontraba muy tranquilo y plácido en su palacio y no decidió ir a la guerra porque no querían ya los soldados que él combatiera con ellos por la edad y por el cansancio que tenía. Y entonces en ese momento de su vida, agotado y cansado, el rey David estuvo ocioso, no sabía qué hacer y se paró por su palacio a mirar, y cuando vio allí a lejos, ve la silueta de una mujer hermosa bañándose y la codició en su corazón. Allí empezó todo el problema que vamos a estudiar en esta semana. Codició a aquella mujer y la mandó a buscar y convivió con ella, durmió con ella. Y después que durmió con ella, la mujer entonces le llega una noticia de que estaba embarazada. No sabemos cuánto día ha pasado desde que durmió, pero ya había un proceso de gestación. ¿Y qué hizo él? ¿Pensó en su problema? ¿Pensó en su pecado? ¿Se arrepintió? No, hizo todo lo contrario. Hizo lo que casi todo el mundo hace. Cuando cometemos un pecado, ¿qué hacemos nosotros? Queremos ocultar ese pecado con otro pecado. Entonces mandó a buscar a Urías el Eteo. Urías el Eteo era el esposo de aquella mujer, para que Urías viniese donde el rey David, para que cuando llegase a su presencia y le contara cómo había sido la batalla, entonces David le dijo: ve a tu casa y duerme con tu mujer. Pero Urías era un hombre muy fiel. ¿Qué hizo Urías? Fue y durmió en la puerta del palacio. Y después que David vio que este hombre durmió en la puerta del palacio porque le dieron los soldados, vuelve a mandarlo. Le dice: ¿por qué no fuiste a dormir en tu casa? Entonces Urías le dijo algo que debió tocar el corazón de David, pero no lo hizo. Le dijo: ¿cómo yo voy a dormir con mi mujer, estando los soldados de mi rey peleando allá y el enemigo todavía no ha sido vencido? Yo hasta que no vea la victoria por mi rey, oye esto, no dormiré con mi esposa. Estas noticias, que pudieron ser unas noticias de alabanza por el rey David, fueron de preocupación, porque la vía como David quería ocultar su pecado no iba a funcionar. ¿Qué quería David? Que Urías tuviera un hijo ajeno. Es una historia que quizás muchos que están oyéndome aquí dicen: eso se puede esperar de un impío, de un inconverso. Claro, pero estamos hablando del rey David. Y esa historia nos dice a nosotros que a pesar de que las personas podemos andar en caminos de victoria o caminos de éxito, ser una persona de renombre espiritual, podemos cometer errores y podemos ir profundo en la búsqueda de solución sobre un error que hemos cometido. Así es. Continuando con este relato, nos encontramos con la lección del lunes, que lleva por título Un llamado de atención. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 12 y los versos del 1 al 14, allí se nos relata cómo Dios utiliza a Natán para llamarle la atención a David. Y se acerca a él y le cuenta la siguiente historia: que dos personajes, uno muy rico, con muchas pertenencias, con muchas ovejas, vacas y demás animales, y otro muy pobre, con una sola corderita, pues se encuentran en el relato, obviamente. Al rico le llega una visita, y cuando le llega la visita, entre tantos teneres, él toma la brillante decisión de coger la única corderita que tenía el hombre pobre, matarla para alimentar a la visita que le había llegado. Entonces
Cuando David escucha esta historia, le da un golpe de dignidad ajena. Y entonces dice David, ese hombre que tal hizo merece la muerte. Qué cínico. Imagínate, por eso decía yo dignidad ajena. Entonces ahí Natán se queda mirándolo, viene de parte de Dios y le dice con palabras claras y contundentes, tú eres ese hombre. Impresionante. ¿Cómo se siente David en este momento? David se sintió muy mal cuando escuchó las palabras, tú eres este hombre. Y entonces hace un clamor a Dios. Pero antes de eso, cuando una persona le dice a otra, tú eres este hombre, se la puede decir de diferentes formas. Una podría ser gritándole, otra podría ser señalándolo, otra podría ser apuntando el dedo en su cara, y también podría ser en un tono de preocupación y queriendo restablecer a esa persona. Y la experiencia de David fue que Natán lo hizo con un sentido de preocupación por él y él lo entendió como lo hubiese hecho Dios. Entonces le hizo el llamado, David inmediatamente entendió y lo que expresó David fue: he pecado contra Dios. Fíjense que no dijo he pecado contra Betsabé, he pecado contra Urías, sino he pecado contra Dios. Y usted se preguntará, al igual que yo, ¿por qué esta expresión? ¿Por qué contra Dios? Pues precisamente porque David sabía que cuando nosotros pecamos, afectamos nuestra relación con Dios. Dicho sea de paso, el pecado trae como consecuencia, primero, que nos hagamos daño a nosotros mismos. Segundo, que dañemos a nuestro prójimo. Tercero, que afectemos a la iglesia y a la familia. Y cuarto, que nuestra relación con Dios se destruya totalmente. Y por eso, inmediatamente, David toma la decisión de invocar la presencia de Dios y le solicita a Dios que tenga misericordia de él y que lo ayude a poder salir de esta experiencia donde él, por su egoísmo, cayó. En la parte del martes, perdonado y olvidado, cuando Natán se le aparece a David y habla la historia que ya mi esposa contó, David hizo un juicio sobre esa persona y no sabía que el juicio era sobre sí mismo. ¿Cuál fue la palabra que él dijo? Esa persona merece y debe morir. El profeta le dijo, después que vio que el rey pidió perdón, tú no morirás. Dios perdonó su pecado, pero las consecuencias del castigo iban a venir. Fueron tristes las historias de la vida de la familia de David, pronunciadas a través de la profecía que Natán reveló. Por ejemplo, el profeta le dijo que el niño que había sido engendrado no iba a vivir. Y dice la historia bíblica que David empezó a orar y a clamar y a suplicar y no comía para que este niño sanara después que estuvo enfermo por la mano de Jehová. Y después de un tiempo, dice la Biblia que los soldados le decían que viniera a comer, él no comía, estaban preocupados porque el rey podía enfermarse. Entonces cuando el niño muere, dice que David se levantó y pidió comida. De manera asombrosa los soldados dijeron, ¿y qué padre es este o qué persona es esta que cuando está enfermo no quiere comer y cuando muere en vez de llorar o sufrir, ahora está comiendo? David dijo un mensaje muy importante. David dijo, yo oraba, quizás Dios podía sanarlo, pero después de muerto no puedo hacer nada. Dice David, no puedo hacerlo volver de donde está. Si tú piensas que los muertos pueden hacerlo volver, David nos dice que no. Después que la persona muere ya no podemos hacer nada más por él. Ahora bien, el castigo llegó a la casa de David porque tuvo que sufrir la persecución por sus propios hijos, la enemistad entre ellos. Fue una casa totalmente dividida. David nunca tuvo paz, nunca tuvo descanso, porque jugó con el pecado y porque sentenciado a muerte, Dios le libró de la muerte, pero no lo libró de la consecuencia del pecado. Esto me gusta porque David no había pasado ni siquiera una semana de haber cometido el pecado. En el mismo instante cometió pecado, pidió perdón. ¿Qué hizo Dios? Dios lo perdonó. Es importante que recordemos que Dios no necesita un mes para perdonarnos. A veces los esposos se pelean y duran un mes, una semana para perdonarse. O el padre con el hijo con el padre. Dios no es así. Dios nos perdona al instante y su misericordia nos alcanza. Y a pesar de que la consecuencia del pecado nos puede hacer sufrir, debes recordar que si estás viviendo consecuencias de un pecado, pero Dios te ha perdonado, no es que Él te ha abandonado. Dios sigue contigo, Dios te sigue apoyando, porque Dios no deja nunca de perdonar a los que piden un perdón de manera sincera. Amén.
En la parte del miércoles vamos a continuar con esta fascinante historia y se titula Algo Nuevo. David confesó su pecado, rogó a Dios que lo purifique, que lo lave, que borre sus rebeliones, que no quites de él su Santo Espíritu, que le devuelva el gozo de la salvación. Porque mi querido amigo y hermano, cuando hemos pecado, el gozo de la salvación se aleja totalmente de nosotros. Y él necesitaba tanto la presencia del Espíritu Santo como el gozo de la salvación. David sabía que sin el Espíritu Santo no podría avanzar, que lo necesitaba para poder pararse de la bajeza donde su egoísmo lo había conducido. David, como todos nosotros sabemos, tocó fondo, pero no quería perder el sentido de vivir sin la presencia de Dios. Él necesitaba y quería que el Espíritu Santo le siguiese acompañando y le siguiese conduciendo. Y él sabe que podría volver a caer en pecado en cualquier momento porque seguía siendo humano y que sin la presencia de Dios no iba a poder recuperarse ni iba a poder avanzar. Entonces, por tal razón, él insiste en ser perdonado, en que el Espíritu Santo esté con él y que el gozo de la salvación, que no es la alegría, no es el saltar y el brincar, sino esa paz interna que produce sentirse y saberse perdonado, estuviese acompañándole en todo momento. La autoestima de David se volvió añicos. Él perdió todo el valor que un ser humano puede tener, porque solamente encontramos valor cuando estamos en la presencia de nuestro Dios. La vida cristiana victoriosa nunca dependerá de nosotros mismos. Depende de que Dios esté a nuestro lado y pueda conducirnos a través de su Santo Espíritu. Por tanto, anhelemos su presencia. Busquemos el gozo de su salvación. Y si hemos pecado, permitamos que el Santo Espíritu de Dios nos recree. Si Dios hace ese trabajo de recreación en cada uno de nosotros, entonces estaremos viviendo la experiencia que nosotros necesitamos. De la experiencia de David, imitemos 3 cualidades. Primero, su confesión. Segundo, su arrepentimiento. Y tercero, su humillación. Si hacemos esas 3 cosas, Dios se encargará del resto. Amén. En la lección del jueves nos dice, reflectores de la luz de Dios. ¿Qué hacen los seres humanos cuando cometen un error? La mayoría de nosotros, o no decir todos, queremos olvidar el error que cometimos, ¿verdad? Ocultarlo, taparlo. Cuando vamos a una sociedad, a una comunidad, no queremos que cuenten el fracaso que hicimos o que cometimos. ¿Qué hizo David? Hizo todo lo contrario. Contó su experiencia, reflejó su vivencia para que nos sirva a nosotros. El Salmo 51 es uno de los salmos más queridos, más repetido y más leído por los seres humanos. Es un salmo que muchos, por no decir todos los seres humanos cristianos, han leído cuando han fracasado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro cuando seas juzgado. Este salmo, escrito por David, es la historia de su confesión de su pecado. Él no encubre lo que hizo mal. Él reconoce que es humano y qué bueno que lo hace, porque cuando tú y yo cometemos pecado, miramos quizá a un Daniel y decimos, Daniel no falló, o quizá miramos a unos jóvenes hebreos que fueron firmes, pero David está allí para recordarnos que los grandes hombres de Dios también cometen pecado. En esta lección podemos ver algo, hay una comparación entre el Salmo 51 y el libro de 1 Juan capítulo 1, versículo 9. En 1 Juan capítulo 1, versículo 9 nos dice lo siguiente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. David nos dice en este Salmo, capítulo 51, que este Salmo nos sirve para reflejar y que sirve para que los demás conozcan la grandeza del amor de Dios. Amén. Amigo, adulterio, mentira, fornicación, asesinato, burla, todo eso lo cometió David. Violó prácticamente la mitad de los 10 mandamientos. Y en un minuto, cuando el profeta le dice, tú eres ese hombre, él confiesa su pecado. ¿Qué hizo Dios? Dios lo perdonó. Tuvo misericordia. Porque el verdadero descanso viene de Dios. Amén. Y recuerda, hermano y amigo, si tú estás en esta condición, si has caído bajo, si eres pecador, ven al Señor. Él te perdonará igual que a David. Esta historia es fascinante y queremos cerrar diciéndote lo que nos dice la lección en la parte del viernes. El arrepentimiento de David fue sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo por aminorar su crimen.
Lo que inspiró su oración no fue el deseo de escapar de los castigos amenazantes. Vio la depravación de su alma, aborreció su pecado. No solo oró pidiendo perdón, sino también pureza de corazón. Vio la evidencia de su perdón y aceptación y la promesa hecha por Dios a los pecadores arrepentidos. Este es el mensaje para ti y para mí. No importa lo que hayamos hecho, Dios nos perdona igual. Estos fueron 15 minutos de sabiduría. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Hasta el próximo encuentro.